Dios le bendiga. El mensaje de esta tarde se llama La señal de Jonás. Y es un mensaje que hace buen rato queríamos predicar, hace meses, pero yo sentía que como, le faltaba alguito, ¿no? Como que alguna cosita le faltaba y no me animaba. Y ahora sentí como una convicción. Dije, vamos a hablar de esto, vamos a tratarlo. Y así que es un platillo que estuvo en el horno bastante rato. Así que abre tu corazón, Dios nos va a hablar. Y la señal de Jonás es un término interesante, señal, porque para los judíos, para la cultura judía, pedir una señal era un comportamiento cotidiano, ordinario, era algo profundamente arraigado en sus convicciones culturales. Cuando un profeta llegaba con una persona y le daba un mensaje de Dios, esa persona que recibía el mensaje decía: dame una señal para yo estar seguro que eres un hombre de Dios, dame una señal para estar seguro que ese mensaje es de Dios. Entonces llegaba un profeta con un mensaje del cielo y la persona que recibía el mensaje decía: ok, te quiero escuchar, te entiendo como profeta, te entiendo como mensajero, pero dame una señal que me ayude a tener la certeza que eres quien dices que eres y que el mensaje viene de donde dices que viene. Y no era mal visto. Yo sé que a nosotros nos suena como desconfiados, ¿no? Pero no, en esa cultura no era mal visto. De hecho, los creyentes tenían un encuentro con Dios. Dios estaba tratando con ellos, tenían un diálogo, estaban comunicándose con Dios y Dios les pedía algo, les decía algo específicamente. Y el creyente le decía: bueno, dame una señal. A Dios le decía: dame una señal. Y no es que Dios se ofendiera, Dios no tenía problema con eso. Tenemos el caso, por ejemplo, de Gedeón, ¿no? Que Dios habla con él, le pide algo y Gedeón le dice: está bien, pero que pase esto. Y luego Dios lo hace. Y ahora Gedeón le dice: bueno, Señor, perdóname, ahora que pase lo opuesto a eso. Y es como Dios no tenía problema, los ayudaba con su incredulidad, los ayudaba a tener fe. Lo mismo que hace ahora con nosotros. En los momentos que flaquea nuestra fe nos ayuda también y nos fortalece. Cuando Isaías, por ejemplo, profetiza acerca de la llegada del Mesías, dice: y esto le servirá por señal. O sea, da una profecía y luego da una señal. Dice: la virgen concebirá. Cuando se enteraron que María aseguraba que estaba embarazada, sí, pero que no era producto de una relación con un hombre, sino que Dios, que el Espíritu Santo había engendrado algo en ella, todos decían: es la señal, porque el profeta había dicho: va a venir el Mesías y la virgen concebirá, una virgen va a concebir. Y ellos decían: esa es la señal. Cuando por ejemplo, se anuncia el ángel, los ángeles anuncian a los pastores y les dicen: ya nació el Cristo, ya nació, es el Salvador del mundo, vayan, busquen, adoren. Y esta es la señal: van a encontrar a un niño envuelto en pañales. Y les dan un mensaje y les dan una señal. Tú vas a encontrar como esos ejemplos un montón en la Biblia. Y nunca vas a ver que a Dios le molestara. Dios no tenía problema en decir: ¿quieres una señal? Te la doy. Hasta que lees el Nuevo Testamento. Y cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, ves a Jesús caminar entre los hombres y lo ves elevar los estándares, ¿no? Lo ves elevar todos los, ¿cómo les digo?, los parámetros. Llega Jesús y dice: bueno, pienso que te falta un poquito más de fe. Llega alguien y le dice: estoy convencido. Y le dice: no estás lejos, pero te falta un poquito. Eleva los parámetros morales también. Y empieza Jesús a platicar con las personas y les dice: ustedes siempre han dicho que adulterio es que un hombre, por ejemplo, tenga relaciones con una mujer que no es su esposa. Eso es adulterio. Yo les digo que si un hombre ve a una mujer y la desea y la codicia en su mente, en su corazón, eso ya es adulterio. Entonces toma los parámetros y los eleva un montón. Así también los parámetros espirituales. Y llega un momento donde Jesús dice: también el parámetro de confianza lo voy a levantar.
Y empieza Jesús a dar unos mensajes que empiezan como a taladrar en la cultura de los creyentes. Y dice Jesús: son bienaventurados los que sin ver creen. Y empieza Jesús a decir: la verdadera bendición está sobre las personas que se atreven a creer aun cuando no tienen nada que tocar o que ver. Bienaventurados los que sin ver creen. Y es como si Jesús estuviera diciendo: no, un verdadero creyente no necesita una señal. De hecho, la definición bíblica de fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no puedes ver. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver. Esa es justamente la definición de fe. Cuando tú estás creyendo algo, pero no tienes nada palpable, nada visible, nada físico en lo que te puedas amparar. Entonces Jesús está diciendo como que es hora de que los creyentes crean. Como que es tiempo de que los que son creyentes no necesiten una señal de parte de Dios para convencerse, sino que se arrojen. Bienaventurados los que creen a pesar de que no se ve. Bienaventurados los que tienen esperanza a pesar de que lo que están viendo no parece muy favorable. Bienaventurados ellos. Esa es justamente la definición bíblica de fe. Y dicho esto, acompáñame por favor a ver este pasaje, que es uno de los pasajes como más desafiantes que puedes encontrarte, porque parece que Jesús tiene un color de voz ahí medio duro, medio tosco, ¿no? Y entender por qué Jesús está hablando así es muy interesante. Mateo capítulo 12, versículo del 38 al 41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Son dos grupos de personas diferentes. A veces nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento y los vemos juntos y decimos son los mismos, pero son diferentes. Los escribas eran estas personas dedicadas a que el mensaje de Dios escrito perdurara, que siguiera corriendo. Entonces no había imprenta, no había fotocopias, ni escáner, ni nada de eso. Así que lo copiaban a mano, tenían el rollo original y lo copiaban. Ellos literal copiaban letra por letra, literal. Entonces este grupo de personas que estaba como acostumbrados a estar en el texto original, en la fuente original, y estar leyendo constantemente y entendiendo lo que el mensaje de Dios decía para poder transcribirlo, se volvían en eruditos, se volvían sabios de tanta exposición a la palabra. Entonces cuando la Biblia dice escribas, por ejemplo, tú debes pensar en un estudioso, en una persona concentrada en la ley, que estaba muy relacionado con el escrito, casi se lo sabía de memoria y lo podía como copiar y era como apasionante para ellos. Por otro lado están los fariseos. Los fariseos no están como tan relacionados físicamente con el papel de la palabra de Dios, pero sí con las leyes de la palabra de Dios. Las amaban tanto que sentían como que expresaban la ley, expresaba el corazón de Dios, pero le faltaban 2, 3 cositas, y ellos empezaron a hacer un documento anexo a la ley donde ponían como ellos pensaban su interpretación de cómo se veía esa ley en la cotidianidad, y tenían como un librito que tú podías consultar cuando tenías alguna duda acerca de algún mandamiento. Y están estos dos grupos, dos personas diferentes, y dice: ellos respondieron, algunos de los escribas y algunos de los fariseos le respondieron a Jesús diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Seríamos muy felices si nos das una señal de que eres quien dices que eres y de que lo que enseñas es realmente cierto. Nos encantaría ver una señal, nos haría muy felices. Y no parece que sea una palabra grosera, no parece que sea como esos otros escenarios donde la Biblia te dice: y estaban tentando a Jesús y le preguntaron eso como para hacerlo caer o para hacerlo enojar. No parece un escenario como eso, parece una petición honesta. Me encantaría ver una señal, porque te escucho y me gusta, porque te escucho y algo provoca dentro de mí. Así que si yo pudiera ver algo para tener una certeza, esto sería perfecto. Pero la respuesta de Jesús viene en otro tono, viene en otro color, y es muy interesante ver a Jesús reaccionar así. Deseamos ver de ti señal. Dice: él respondió y les dijo mira esto,
la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y parece que estás viendo a Jesús como molesto, ¿no? Como duro, como un poquito tenso. Y ellos le están diciendo: danos una señal, permítenos ver una señal, sería muy bonito para nosotros ver una señal. Y Jesús le contesta: mira, hay una generación mala, sus intenciones no son buenas. Hay una generación mala y encima de mala es infiel, no le es fiel a Dios, es adúltera. Y ellos demandan una señal. Y si vas poniendo atención en cada palabra de Jesús, vas como examinando el corazón de Jesús. No es que Dios tenga un problema con que alguien no pueda creer por completo y diga: Dios, ayúdame a creer, muéstrame algo, enséñame algo. Él no tiene problema con eso. Dice: lo que pasa es que estas personas no están pidiendo una señal, están demandando una señal. Y esas son dos cosas muy diferentes. Dice Jesús: encima, estos que están demandando una señal no son fieles, son adúlteros. Y encima de eso, sus principios, lo que los motiva, el motor que tienen adentro, es malo. Son una generación mala, son una generación adúltera, y encima se ponen a demandarle a Dios. Y cuando tú ves ese contexto, dices: ok, estoy entendiendo lo que dice Jesús. Porque no es lo mismo que alguno de ustedes venga delante de Dios y muy honestamente le diga: Dios, es que yo veo tu palabra y yo escucho de ti y me emociono y me gusta, pero como que no puedo terminar de creer. Yo quisiera como que viniera un agente externo y me diera un empujoncito. Bueno, Dios no tendría problema con eso. ¿Sabes con qué tiene problema Jesús? Con que te pongas la mano en la cintura y me digas: demuéstrame que eres Dios. Si tú realmente eres Dios, pruébalo. Jesús dice: ok, no te voy a probar nada. La única señal que vas a ver es la señal del profeta Jonás. Y a mí me gusta un montón ver, por ejemplo, la línea gnóstica o los ateos. Yo no puedo decirme ministra, pero me nutro mucho cuando veo una discusión de ateos, porque digo: exacto, son dudas, son preguntas honestas. Algunos son mala onda, pero no todos. Y de repente digo: hay gente que de verdad tiene una pregunta, de verdad tiene dudas, y Dios no está molesto con las dudas. A Dios no le asusta que alguien tenga una duda, está bien. Lo que parece que le molesta a Jesús es esta posición de: si quieres que te adore, si tú quieres mi adoración, demuéstrame que eres Dios. Ok, ahí tenemos problemas. Si tú quieres que te crea, demuéstrame que eres digno de confianza. Cuando tú, Dios, hayas hecho esto y esto y esto, entonces te vas a ganar este gran adorador. Y dice Jesús: no está tan padre eso. La única señal que vas a recibir es la de Jonás. Y entonces Jesús empieza a explicarlo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive fue el pueblo al que Jonás predicó. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y aquí enfrente de ustedes, parado enfrente de ustedes, hay uno más grande que Jonás, y ustedes no se arrepienten. Lo que está diciendo Jesús es: así como Jonás estuvo en el vientre de ese gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre, así yo, dice Jesús, así Jesús dice: yo voy a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, en el vientre de la tierra. Dice: ahora, en aquel día del juicio, en aquel día de la rendición de cuentas, ustedes van a ver a los habitantes de Nínive venir salvos, redimidos, relacionados con Dios, porque creyeron en la predicación de Jonás. Pero ustedes, enfrente suyo,
tienen a uno mucho más grande que Jonás y no terminan de creer. Y no terminan este proceso de arrepentimiento. Y esas palabras de Jesús son como duras, son como intensas. Y a mí me llama mucho la atención que tú y yo podamos como dedicar un momento y escuchar el corazón de Dios. Y yo entiendo que de repente algunos de nosotros estamos necesitados de una señal, necesitados de un elemento externo que nos ayude a comprobar que las convicciones internas son ciertas, que estamos en lo correcto. Pero la actitud al acercarnos a Dios va a hacer toda la diferencia. No es lo mismo que digas: Dios, ¿por qué no haces esto y me ayudas en mi poca fe y me ayudas a tener convicciones más hondas, más profundas? Diferente a cuando vienes y le dices: yo no te voy a creer hasta que no hagas eso. Y si tú no me demuestras que tienes poder, y si tú no me demuestras que me amas, dice Jesús: ok, a esta generación la única señal que le voy a dar es la de Jonás. Ahora, algunos de ustedes van a decir: pastor, qué padre y todo, pero ¿cuál Jonás? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay un libro en la Biblia que se llama así, Jonás. Tiene 4 capítulos y cuenta toda la historia que te voy a contar ahorita, como a pasos gigantes, ¿no? Entonces sería súper lindo que pudieras leerlo en tu casa, que pudieras paso a paso, si manejas mucho tiempo de tu casa al trabajo, de tu casa a la escuela o algún compromiso, pon la Biblia ahí en audio y chútate los 4 capítulos, porque vas a entender mucho del corazón de Dios. Ahora te la voy a contar la historia a pasos gigantes, casi faltándole al respeto a la hermenéutica, solo para estar todos como en el mismo canal. Dios le habla a Jonás, quien era un profeta de Dios. No es que es la primera vez que Jonás va a hablar una palabra de Dios. Jonás ya era un profeta de Dios. Jonás ya entendía cómo funcionaba esto de recibir una palabra de Dios y compartirla con alguien. Él ya entendía eso. De hecho, todos los que tú ves en la Biblia que tienen el título profeta debieron hacer un pacto, un compromiso con Dios, unos votos espirituales con Dios. Así que Jonás es un profeta ya experimentado. No es la primera vez que lo hace. Dios le habla a Jonás y le dice: quiero que vayas a esta gran ciudad. Era una ciudad muy grande, muy famosa, muy próspera, muy exitosa. Había muchos habitantes que eran oriundos de ahí y había otros que venían de afuera porque la ciudad estaba creciendo. Había dinero ahí, había trabajo ahí. Así que era una ciudad muy grande, muy famosa. Además, la maldad había llegado a niveles muy altos. Así que Dios le dice a Jonás: quiero que vayas y lleves este mensaje. Mira el mensaje que Dios le pidió que dijera: vas a entrar a Nínive y vas a decir: de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida por Dios. Y era como Jonás iba a entrar y iba a decir: buenas tardes, soy Jonás, de aquí a 40 días Dios los va a destruir. Y era un mensaje complicado de dar, era un mensaje muy rudo, como muy violento, ¿no? Y Jonás así como: no quiero hacerlo. Y Dios: vas a dar ese mensaje, punto. Ahora, Jonás al final decide: no quiero hacerlo, no lo voy a hacer. Sí, Dios me está pidiendo dar este mensaje, pero yo no lo voy a dar. ¿Cuáles pudieron ser las razones de Jonás? Y esto se pone muy interesante, porque cuando un profeta decía: ahorita a las 4 va a llover en el norte oriente de Saltillo, y llegaban las 4 y no llovía, la población podía ir a reclamarle, al grado de enojarse con él. A veces apedreaban hasta morir a los profetas porque los consideraban falsos profetas. Si yo te doy una palabra y te digo: a las 2 de la tarde Dios te va a sanar, y Dios no te sana, las personas podían venir, tú podías armar una turba y venir y matarme a pedradas, lincharme literalmente. Esa era la costumbre, esa era la cultura profética de ese momento. Entonces, cuando Jonás, que ya conoce a Dios, que tiene una relación con Dios, que no es la primera vez que habla con Dios, cuando escucha ese mensaje de Dios: quiero que vayas a Nínive y les digas que de aquí a 40 días los voy a destruir, Jonás hace una ecuación mental por dentro y dice: es que yo ya conozco a Dios. Si tú lees el libro te vas a dar cuenta de esto que te voy a platicar. Jonás lo dice en algún momento: es que yo ya conozco a Dios. O sea, voy a ir y les voy a decir: de aquí a 40 días Dios los va a destruir.
Y luego estos tremendos se van a arrepentir, porque ¿quién prefiere la muerte que el arrepentimiento? Así que se van a arrepentir y le van a pedir perdón a Dios. Y yo conozco a Dios, Dios los va a perdonar. Entonces va a salir ganando el pueblo, porque no van a morir, sino que van a tener una vida en Dios. Va a salir ganando Dios, porque Dios siempre se muestra como este Padre generoso, bondadoso que es. Pero yo voy a salir perdiendo, porque yo dije una palabra y ahí va mi nombre, ahí va mi reputación, y luego van a venir y me van a reclamar. No lo voy a hacer. Y era una razón que pudo tener Jonás. Así que Jonás hace esa ecuación mental y dice: no lo voy a hacer. Y literalmente va y compra un boleto para subirse a un barco, a una nave que va en la dirección opuesta. Allá está Nínive y él toma un barco que va para allá, como lo más lejos posible de a donde Dios le está pidiendo que vaya. Cuando el barco zarpa, en el mar se levanta una tormenta increíble, fuera de proporción, al grado que los marineros, los que están acostumbrados a eso, al mar, a sus tormentas, al viento, dicen: esto que está pasando no es normal. Y empiezan a buscarle una explicación, hasta que después de tanto caos buscan y ven a Jonás y dicen: ah, Jonás, ok, eres tú el de todo el escándalo. Y hacen un consenso y deciden: vamos a tirar a este cuate, porque por su culpa nos vamos a morir. Le hacen barquito, 1, 2, 3, lo avientan al agua. Cuando Jonás cae al agua, parece que la historia termina, pero la narrativa bíblica te sorprende diciendo que Dios tenía preparado ya un gran pez. Jonás cae al agua y el gran pez viene y se lo traga. Jonás pasa 3 días completos, 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez. Y después de la tercera noche, dice la Biblia que Jonás ora. Se tardó bastante en orar, ¿no? 3 días y 3 noches. Ok, después de 3 días y 3 noches, ora. Y lo que él ora es muy interesante, porque sus palabras son: de Dios es la salvación. Voy a hacer lo que tengo que hacer, pagaré lo que prometí. Y su oración es la suma del conflicto que tenía Jonás, diciendo: es que voy a ir a predicar destrucción, y luego el pueblo se va a arrepentir, y luego Dios los va a perdonar, y yo voy a ser el que va a quedar mal. Y Jonás termina orando: ¿sabes qué? De Dios es la salvación. Él va a salvar a quien Él quiera, Él va a perdonar a quien Él quiera. Y si en el proceso yo quedo mal, ¿qué le hace? O sea, yo hice un trato con Dios, yo hice un pacto con Dios, yo le hice una promesa a Dios: te voy a servir, voy a ser tu profeta. Si en medio de cumplir mi promesa pierdo la vida, pues ¿qué más da? Es de Dios la salvación. Yo voy a pagar lo que prometí, voy a hacer lo que tengo que hacer. Para sorpresa de todos los estudiosos bíblicos, el gran pez se acerca a la orilla y vomita a Jonás. Y Jonás, todavía con los jugos gástricos así limpiándose, ¿no?, escucha la voz de Dios que le dice: ve a Nínive y haz lo que te dije que hicieras. Y Jonás va y predica, y el pueblo se arrepiente y Dios los perdona. Y te llama mucho la atención que Jesús escogiera esa historia para decir: esa es la única señal que te voy a dar. Esa es la única señal que vas a ver. Y yo pienso: ¿dónde está el mensaje de Dios oculto en la señal de Jonás? ¿Será que Jonás entró a lo profundo del vientre con un montón de desobediencia, de rebeldía cargando en los hombros? Y cuando salió diciendo: voy a cumplir lo que prometí, voy a hacer lo que tengo que hacer, es de Dios la salvación. Y será esa similitud con Jesús, que fue a la tumba
muriendo por la desobediencia y la rebeldía y los pecados, cargando, literalmente cargando espiritualmente el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, entrando a la tumba y saliendo de ahí diciendo: es de Dios la salvación, y diciendo: en mis manos tengo las llaves de la muerte y del infierno, como declarando: es de Dios la salvación, a partir de ahora Él va a salvar a quien Él quiera, su sangre, la sangre de Cristo va a cubrir el pecado de quien decida aceptarla. Con esa libertad de Dios es la salvación. Él va a salvar al que Él quiera salvar. Mía es la salvación, dice Dios. Y este momento, digo, ¿será eso acaso? ¿Será ese momento donde Jonás entra en el vientre del pez, pareciendo que ahí termina la historia, pero realmente cuando sale del pez es cuando comienza toda la salvación para Nínive? Y la manera en que Jesús entró a la tumba y parecía que terminaba toda la historia ahí, pero realmente cuando sale de la tumba inicia la historia de todos nosotros, la salvación, la vida eterna de todos nosotros. Y cuando Jesús dice: esa es la única señal que te voy a dar, te está retando a ver el evangelio no como buscando señales que te convenzan, sino que el mismo evangelio sea el único argumento que necesitas, no buscando una sabiduría detrás de la Biblia, sino que la enseñanza de la Biblia sea el único argumento que necesitas para relacionarte con Dios, para suplir todas tus necesidades, para responder todas tus preguntas. El apóstol Pablo, tratando este mismo tema en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, dice estas palabras: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Es como si dijera: ¿dónde están los expertos? ¿Dónde están los que debaten de una manera tan excelente? ¿Dónde están? Dice: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esa palabra a mí como que me quiere volver loco, porque está diciendo Pablo: mira, ¿dónde están los expertos? Dime dónde están. ¿Acaso a través de todo su conocimiento pudieron entender el sacrificio de Cristo? Dime dónde están los expertos en debates. Al final de algún debate llegaron a la conclusión: es cierto, es Jesús el camino. Dice: o fue la predicación la que está llamando al arrepentimiento a los creyentes. Y me gusta mucho esa palabra: Dios salva a los creyentes por la locura de la predicación. El asunto es que nosotros estamos en esta posición en la que estaban esos escribas y esos fariseos frente a Jesús, diciendo: Dios, si quieres que crea, demuéstramelo. Si quieres que crea, compruébamelo. Dame argumentos para ver si me decido en creer en ti. Dame todos los argumentos celestiales, divinos que tengas, para ver si te hago el favor de confiar en tu palabra. Y dice Pablo: no es en debates, no es en sabiduría, no es por los expertos. ¿Sabes cómo viene la salvación? Cuando se le predica a personas que están creyendo. Todas las veces que crees que Dios tiene que convencerte, no estoy seguro que le estés pegando al clavo. Todas las veces que te cruzas de brazos y dices: bueno, convénceme, te escucho, Dios, lanza tus mejores argumentos. No estoy seguro que estés entendiendo, porque Dios dijo: yo voy a ser tu padre, yo te voy a proveer, yo te voy a salvar, yo voy a ser tu sanador, yo voy a ser tu Dios, y tú lo único que tienes que hacer es creer. Es lo único que tienes que hacer. Tú te preguntas: ¿Dios cumple su parte? Claro que la cumple. ¿Yo cumplo mi parte? No sé. Tiene Jesús esta conversación con Nicodemo y le dice: mira, el plan de Dios es que ninguno perezca, que todos se arrepientan. Por eso Dios dio a su único hijo para salvar al mundo, porque lo amaba, y lo único que está pidiendo es que crea en él.
Y el que crea en Él va a tener vida eterna. El que no crea ya está condenado, pero el que crea va a tener vida eterna. Y te das cuenta que creer, que el hecho de que yo crea no es una responsabilidad de Dios, es una decisión mía. De hecho, es lo único que está de este lado. En esta relación entre Dios y el hombre, es lo único que está de este lado: creer. Todo lo demás Dios lo hace. Él es el que perdona, Él es el que salva, Él es el que restaura, Él es el que santifica. Él, todo eso, Él lo hace todo. Lo único que te pide es creer. Y de repente tú y yo estamos ahí con la mano en la cintura diciendo: compruébame que tienes poder. Bueno, yo quiero creer, pero enséñame tus credenciales. Dios, necesitas un aval. Trae un aval, fírmame un pagaré y entonces te puedo creer, entonces te puedo confiar. Y dice Jesús: es tiempo de que los creyentes crean. Es tiempo de que los creyentes confíen, que la fe sea lo que te una a Dios y no que Dios tenga que estarte convenciendo cada vez. Dice: a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice: porque los judíos piden señales. Y ahí dice: hay un grupo de personas. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Ahí hay otro grupo de personas. Dice: pero nosotros, un tercer grupo de personas. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y me encanta ese argumento del apóstol Pablo. Dice: es cierto, hay personas que buscan señales en Dios, y hay personas que buscan que Dios se les revele en la ciencia o en la sabiduría. Dice: pero nosotros no. Aquellos buscan señales y aquellos buscan sabiduría, pero nosotros en la cruz, en la muerte y resurrección de Jesús, encontramos todos los argumentos que necesitamos. ¿Quieres encontrar el amor de Dios para tu vida? Ve la cruz. ¿Quieres encontrar el poder que tu Dios tiene? Mira la resurrección, mira el cambio de vida, mira las bendiciones disponibles. Una vez que la señal de Jonás se cumplió, Jesús muriendo y resucitando para darnos vida a nosotros. Dice el apóstol Pablo: así funciona. Yo sé que hay personas que piden señales, yo sé que hay personas que buscan sabiduría, pero nosotros en la cruz encontramos todo. Me encanta. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hay un teólogo que se apellida Berkeley, y él dice: estoy convencido de que cuando Pablo dice esto en el versículo 25, no se refiere a que en la naturaleza de Dios exista algo necio o algo insensato, o que en la naturaleza de Dios exista algo débil. Dice este teólogo: yo creo que se refiere a nosotros. Yo creo que yo soy lo insensato de Dios, y yo creo que yo soy lo débil de Dios. Dice: pero aún lo insensato de Dios es más sabio que cualquier sabiduría humana. Aún lo débil de Dios es más fuerte que cualquier fortaleza humana. Y pone un ejemplo y dice: es como si tienes un científico, un sabio, con un montón de links, de citas a sus libros y a sus tesis, y explicándote por qué Dios no. Y luego tienes un niñito de 11 años que no tiene un solo argumento, solo te dice: pero ¿y lo que siento aquí? Y el científico tiene un montón de datos y tiene un montón de palabras y libros y documentos explicando, y un montón de sabiduría, ¿no? Y luego está este niño que solo dice: ¿y el amor que siento aquí? ¿Y la aceptación que siento aquí? ¿Y el abrazo que siento de Dios? Y dice este teólogo: es cuando lo que parece insensato tiene mucha más razón que todos los argumentos que te puedan dar. Es como cuando hay una persona que es creyente y que ama a Dios, pero que ha cometido 1 o 2 o 3 errores, y de repente se encuentra con otro que le dice: yo ni soy cristiano y no trato a mis hijos como los tratas tú.
y no me llaman la atención en el trabajo como te llaman la atención a ti. Y dice el apóstol Pablo, ok, hasta el cristiano más débil tiene dentro de sus huesos más fuerza que cualquier otro ser humano, por más perfecto que parezca. Y ahí es cuando el evangelio parece superar a la razón humana. Ahí es cuando el amor y los principios de Dios parecen ser más sólidos que cualquier otro argumento con el que te puedas encontrar. Así que dice Jesús, ¿no necesitas otra señal? ¿No necesitas otra señal para conocer mi amor? Más que el evangelio te estalle por dentro. ¿No necesitas otra señal para que te convenzas que Dios tiene poder? Más que lo veas transformarte por dentro en esos rincones que nadie conoce, que nadie sabe que tienes esas batallas, y luego vienes y te pones en las manos de Dios y el evangelio te invade y empieza a cambiarte por dentro. Es toda la señal que necesitas. Cristo murió y resucitó para llevarte al cielo, para darte una vida hermosa en la eternidad y una vida extraordinaria en la tierra. Es la única señal que necesitas, la señal de Jonás. Así que yo sé que tienes dudas, yo también las tengo, todos los tenemos. Algún sabiondo va a decir, yo no, ok, échale ganas. Todos los demás tenemos. Y Dios no tiene problema con tus dudas. Mientras no te pongas la mano en la cintura y digas, demuéstrame que tienes poder. Si tienes dudas, dile, muéstrame tu grandeza. Ayúdame a mi incredulidad. Invítame, dame este empujoncito que me falta para entregarme por completo a ti. Porque dice Jesús, yo no voy a estar dándoles argumentos a los que son malos, a los que son infieles, a los que tienen una razón equivocada para retarme. Pero sí puedo hacer más evangelio, más verdad, más presencia, más gracia sobre todo aquel que necesite encontrarse con Dios. ¿Quieres una señal? Mira la cruz. ¿Quieres una señal? Mira la tumba vacía. Así es el poder de Dios, así de grande es el amor de Dios por ti y por mí.